¿Cómo descubrir tu sombra? Por José Alberto Santos. Esta lección es parte del programa Self-Forging. Carácter. ¿Conoces tu carácter? La palabra carácter tiene que ver con el aprendizaje social. Aquellas características o rasgos que nos identifican. Esto es, creencias, estados de ánimo, patrones de conducta, aprendidos desde la infancia a través del modelaje de nuestros padres, maestros y otras personas que han influido en nosotros. Carácter es producto del aprendizaje social. Todo aquello aprendido de modelos, mentores, medios de comunicación, la influencia social. ¿Cuáles son los elementos del carácter? Hay básicamente 3 elementos de la estructura del carácter. El primero es nuestra emotividad o capacidad de afectarnos por las experiencias, las situaciones que suceden a nuestro alrededor. De ahí que podemos encontrar 2 grupos de personas: los emotivos, que se conmocionan fácilmente ante lo que les sucede en su medio, y los no emotivos, que necesitan una dosis más alta para lograr alcanzar la emoción. El segundo aspecto es la actividad. Es la capacidad de pasar de la idea al acto y del plan a la acción. Podemos dividir a las personas en 2 grupos: los activos y los pasivos. Los activos se mueven de la idea al acto y el plan a la acción. Los pasivos no. Son más reflexivos, más dados a mantenerse en su círculo de comodidad. El tercer componente del carácter, la resonancia. Esto es, la manera en que respondemos ante las impresiones que recibimos. Podemos actuar de manera impulsiva, también llamada primaria, o de manera reflexiva, también llamada secundaria. Estos 3 factores, elementos, configuran 8 fórmulas del carácter, una de las cuales es la dominante para cada persona. Veamos cuáles son los principales tipos de carácter. Tenemos el colérico, que es emotivo, activo y primario. El apasionado, que es emotivo, activo y secundario. El sanguíneo, que es no emotivo, activo y primario. El flemático, no emotivo, activo y secundario. El nervioso, emotivo, no activo y primario. El sentimental, no emotivo, activo y secundario. El apático, no emotivo, no activo, secundario. Y el amorfo, no emotivo, no activo y primario. Esos son los 8 tipos de carácter, las 8 fórmulas caracterológicas. Una de ellas es la dominante y probablemente algo otra el subtipo. Ahora, con lo que hemos explicado, ¿cuál es tu tipo dominante? ¿Y cuál es tu subtipo? Cada carácter tiene aspectos positivos y negativos, pero algunos sobresalen en cuanto a eficacia o efectividad hablamos. Por ejemplo, desde el punto de vista teórico, el carácter perfecto es el apasionado, emotivo, activo y secundario. ¿Por qué? Porque es una persona que fácilmente se automotiva. Luego también con facilidad se mueve a la acción. Y en tercer lugar, es constante de propósitos. Esa es la razón por la que los expertos de este tema consideran que el 80% de los líderes que han construido la historia de la humanidad tenían un carácter apasionado. Sin embargo, como decía, todo carácter tiene aspectos negativos.
Y el carácter es teñido por otros aspectos, como por ejemplo, hay personas que son estrechas de campo de conciencia y otras que tienen amplitud de campo de conciencia. La estrechez de campo de conciencia se refiere al hecho de que una persona solo sea capaz de atender en un momento determinado una sola cosa. Por el contrario, el amplio de conciencia puede trabajar con 2, 3, 4, 5, 6 estímulos simultáneamente. Piensa por un momento en, en un país de Latinoamérica, una hora pico, un autobús en el que suben y bajan muchas personas. Ahora imagínate a ese motorista que está conduciendo el autobús, que está chequeando que nadie se suba por atrás, que las personas se bajen y que nadie se golpee. Por otro lado está recibiendo a los que entran, les recibe el dinero, les da el ticket, les da vuelto, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de una persona con amplitud de campo de conciencia. También hay personas que son secas afectivamente y otras que son lábiles afectivamente. La persona seca afectivamente es más indiferente, más distante, más fría. Y la persona lábil afectivamente es más cariñosa, más afectuosa, más emocional. Estos son dos aspectos que colorean el carácter. Hay también quienes tienen tendencia intelectual y tendencia práctica. Unas personas se enfocan hacia lo teórico, a lo académico, a lo abstracto, mientras que otras prefieren actividades prácticas, como trabajar con máquinas, herramientas, con cosas materiales. Estos aspectos que son complementarios al carácter nos van llevando a poder ampliar la fotografía. Ahora, cuando le agregamos a esto otros elementos del carácter, como por ejemplo la parte moral, la parte ética, la parte espiritual, entonces con todos estos elementos descubrimos que hay personas que probablemente de pequeños han sido educados de una manera permisiva, sin reglas, sin normas, sin criterios entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno o malo, lo que es justo o injusto. En los temas como la sexualidad, las drogas, han recibido formación que les permite establecer límites o han sido dejados de una manera permisiva a que ellos mismos vayan decidiendo. Cuando sucede todo esto en ese intercambio diario por el que viven las personas, comienzan a surgir aspectos que vamos a llamar la toxemia del carácter. La palabra toxemia viene del campo de la medicina y se refiere a un trastorno producido por toxinas que entran en el torrente sanguíneo. Y esas toxinas pueden ser internas o externas. Si la palabra toxemia la llevamos al carácter, podríamos comenzar a pensar que estamos hablando de disfunciones, de síndromes, de problemas, de comportamientos que no son normales, que no son sanos, y que pueden ser generados por influencias internas o influencias externas. Estos aspectos que a través de la infancia, la adolescencia, la adultez, vamos conociendo, vamos enfrentando, así como experiencias relacionadas con el conflicto, la frustración, etcétera, van formando lo que llamaríamos nuestra sombra. Un conjunto quizás de experiencias que no hemos resuelto completamente o que han quedado de manera inconclusa. Esto es lo que los psicólogos de la Gestalt, un modelo alemán de psicología, consideran nuestra sombra. Nuestra sombra, es decir, aquellos asuntos que no hemos resuelto, puede ser pequeña, puede ser grande. Y puede ser la causa
de algunos comportamientos agresivos o permisivos, de algunas actitudes triunfalistas o derrotistas, de algunos comportamientos neuróticos o emocionales. Esto le llamamos la toxemia del carácter. Aquellos aspectos del carácter que son disfuncionales, que dificultan la adaptación sana de la persona a su medio ambiente. Bueno, sabiendo que la toxemia del carácter es una parte importante, causalmente hablando, de esa sombra, de ese conjunto de asuntos que no hemos resuelto, debemos entender que otro elemento importante con esos problemas del carácter tienen que ver con nuestro sistema de creencias, actitudes y patrones disfuncionales que hemos desarrollado. Veamos, por ejemplo, el tema de la honradez. Una persona japonesa desde pequeña recibe el mensaje de sus padres: si encuentras algo en la calle y no es tuyo, debe ser de alguien, devuélvelo. Ahora imaginemos otra persona de otro país que durante su infancia toma cosas que no son de él y los padres no establecen una regla, no establecen un límite, no definen un estándar de comportamiento aceptable. En estos casos, los patrones disfuncionales que muchas veces pueden transmitirse del padre al hijo generan esos trastornos. Un padre alcohólico, un padre drogadicto, un padre con problemas de personalidad bipolar, son personas que a través de la interacción padre-hijo modelan, influyen, distorsionan. Esta toxemia del carácter genera nuestra sombra personal que, como decíamos, puede ser pequeña o grande. En este momento puedo observar una figura, la figura del pavo, que sería uno de los patrones de comportamiento que el recambio ha desarrollado y que puede estar atrás de nuestro comportamiento disfuncional. Esta sombra nos está mostrando a una persona que piensa que es superior a las demás y que por eso muestra conductas como el ser presumido, altivo, vanidoso y orgulloso. Esta persona con el síndrome del pavo está mostrando un trasfondo en el cual, por considerarse superior a los demás, su relación es ganar-perder. Trata de disminuir, trata de rebajar a las personas con las que se rodea. Este es tan solo un ejemplo de lo que puede ser nuestra sombra personal y lo que puede ser un patrón de comportamiento que nos está mostrando nuestra toxemia caracterológica. Hay otros patrones que el recambio ha desarrollado, como el síndrome del sapo, del gallo, de la mula, etc. Las personas cuyo carácter está corrompido están en conflicto consigo mismo y con los demás. Y esa sombra va creciendo de manera que esas experiencias inconclusas llegan a controlar, a determinar el comportamiento diario. Llegan a convertirse en una carga que limita y que incluso puede llegar a esclavizar el comportamiento consciente de la persona a través de esos mandatos inconscientes.
Todos tenemos una sombra, un pasado no resuelto, pero puede cambiar o puede variar de tamaño. Esa sombra es como el mal aliento. Muchas veces quien lo posee no lo percibe, sino los que están a su alrededor. Y esa sombra puede dificultar nuestra vida de tal manera que nos pone en conflicto con nosotros mismos, con nuestra pareja, la familia y la sociedad. ¿De qué tamaño es tu sombra? Si eres un ignorante inconsciente, tu sombra te controla. Te invito a pensar, a trabajar esos aspectos que no están resueltos en tu vida y aprovechar esta lección para comenzar a hacer un listado de aquellos aspectos que debes trabajar. Soy José Alberto Santos. Este es una lección de Ser Fortune.